Si cerramos los ojos y tratamos de evocar la esencia olfativa de la infancia en la España de 1960, no nos vendrá a la memoria el olor aséptico de los productos de limpieza modernos ni la fragancia sintética de los ambientadores eléctricos, sino una mezcla penetrante, casi táctil, de cera de suelos, carbón de picón ardiendo lentamente en el brasero, lejía pura fregando los portales de piedra y, sobre todo, el aroma inconfundible del café de puchero mezclado con la leche hervida que nata, esa nata espesa que las madres obligaban a comer porque era alimento y que tantos niños tragaban conteniendo la respiración. Estamos situados en una década bisagra, un puente temporal y emocional entre la miseria autárquica de la posguerra más dura y el estallido consumista que traería el desarrollismo a finales del decenio. Pero para el niño que abría los ojos al mundo en 1961-1963, la realidad no se medía en planes económicos, sino en la rigidez de las normas, el frío en las rodillas y la certeza absoluta de que el mundo adulto era un tribunal inapelable donde lo ocupaba el escalafón más bajo. Criar a un hijo en aquella España no era un diálogo, ni un proceso de descubrimiento mutuo, ni una negociación de libertades, era, simple y llanamente, una labor de alfarería moral y física destinada a modelar hombres rectos y mujeres hacendosas, útiles para Dios y para la patria, bajo un sistema de autoridad vertical que no admitía fisuras. El escenario principal de esta crianza era la casa, pero no la casa confortable y climatizada que conocemos hoy, sino un espacio donde la temperatura interior en invierno dictaba la vida familiar. La calefacción central era un lujo de las clases altas urbanas, y para la inmensa mayoría de las familias españolas, la vida giraba, orbitaba y se consumía alrededor de la mesa camilla, ese mueble sagrado cubierto por faldas de paño grueso bajo el cual se escondía el brasero de conón o de picón, un artefacto peligroso que las madres removían con la badila y que dejaba en las piernas de los niños y las abuelas las famosas cabrillas, esas marcas rojas producidas por el calor excesivo y directo. Fuera del radio de acción de la mesa camilla, la casa era un territorio hostil, con pasillos helados y dormitorios donde el vaho salía de la boca al respirar y donde meterse en la cama requería calentar previamente las sábanas con una botella de agua caliente o un ladrillo refractario envuelto en una toalla vieja. En este entorno, la figura materna emergía no solo como cuidadora, sino como una fuerza de la naturaleza. El ama de casa de los 60 no tenía electrodomésticos, o si los tenía, eran incipientes y rudimentarios. La lavadora automática era un sueño futurista para muchos. Así que la crianza implicaba ver a la madre frotando sábanas en la pila del lavadero con jabón lagarto, cociendo la ropa blanca con añil para que brillara, y pasando horas infinitas remendando calcetines con él huevo de madera y cosiendo rodilleras en los pantalones de los niños, porque la ropa no se tiraba, se heredaba, se transformaba y se agotaba hasta la última fibra. El niño de los 60 aprendía desde la cuna el valor de la escasez, sabiendo que los pantalones cortos se llevaban hasta que las piernas crecían tanto que era ridículo, y que el abrigo del hermano mayor sería, inevitablemente, su abrigo el próximo invierno, creando una cadena de herencias que forjaba una identidad colectiva y humilde. La autoridad paterna, por su parte, era una presencia distante, casi mítica. El padre era el proveedor, el hombre que salía de casa temprano con el bocadillo envuelto en papel de periódico o en una fiambrera de aluminio y volvía tarde, oliendo a taller, a oficina gris o a tabaco negro. Su rol en la crianza directa era limitado en tiempo pero absoluto en intensidad. Cuando el padre hablaba en la mesa, se hacía un silencio reverencial, no era necesario que gritara, una mirada por encima del periódico ABC, pueblo o ya era suficiente para paralizar una travesura. La entrega del sobre con la paga semanal o quincenal a la madre era un ritual sagrado que sostenía la economía doméstica, y los niños sabían que molestar a papá cuando descansaba era una falta grave. El castigo físico, lejos de ser un tabú, era una herramienta pedagógica aceptada, normalizada y, a menudo, delegada. La madre amenazaba con la frase lapidaria «ya verás cuando venga tu padre», convirtiendo la llegada del progenitor en un momento de juicio sumario donde la zapatilla o el cinturón restablecían el orden cósmico alterado por una mala contestación o unas notas mediocres. Pero si la casa era el reino de la madre y la disciplina paterna, la escuela era el cuartel donde se forjaba el espíritu. La educación en los años 60 vivía una esquizofrenia entre la precariedad de medios y la ambición enciclopédica. Los colegios estaban segregados por sexo de manera estricta, creando dos mundos paralelos que apenas se tocaban hasta la adolescencia. En las escuelas de niños, el ambiente olía a tiza, a madera vieja de pupitres con agujeros para el tintero y a sudor infantil. Concentrado tras el recreo, el maestro, a menudo una figura respetada pero temida, impartía las lecciones magistrales desde una tarima elevada, símbolo físico de su superioridad intelectual y moral. El libro de texto por excelencia, la Enciclopedia Álvarez, era un compendio de saber total que el niño debía memorizar, no comprender, sino memorizar párrafo por párrafo. Los ríos de España, los reyes godos, los afluentes por la derecha y por la izquierda, y los dogmas de la fe. La pedagogía se
basaba en la repetición coral, donde 30 o 40 gargantas recitaban al unísono. España limita al norte con el mar Cantábrico y los montes Pirineos, creando una salmodia hipnótica que se grababa a fuego en la corteza cerebral. La disciplina escolar era férrea y física, los reglazos en las puntas de los dedos, poner al alumno de rodillas cara a la pared con los brazos en cruz, y a veces sujetando libros, o las orejas de burro eran castigos habituales que no escandalizaban a nadie. Al contrario, si un niño llegaba a casa quejándose de que el maestro le había pegado, lo más probable es que recibiera otro tortazo del padre por haberse portado mal. Existía una alianza inquebrantable entre la familia y la escuela para someter al niño a la norma, en las escuelas de niñas. La atmósfera era distinta pero igualmente opresiva bajo una capa de dulzura forzada. Allí, además de leer y escribir, se dedicaban horas preciosas a las labores, enseñando a las niñas a bordar ajuares, a zurcir y a cocinar, preparándolas no para la universidad, sino para ser las ángeles del hogar que la sección femenina de la Falange idealizaba en sus manuales, donde se enseñaba a la mujer a tener la casa limpia y la cena lista para cuando llegara el marido, anulando cualquier aspiración de independencia intelectual temprana. La religión no era una asignatura, era el aire que se respiraba, la atmósfera envolvente que dictaba el calendario, la moral y los miedos más profundos de la infancia. El niño de los 60 vivía bajo la mirada constante del ojo de Dios que todo lo ve. Un triángulo con un ojo dentro que adornaba muchas láminas escolares y que recordaba la omnisciencia divina ante cualquier pecado, incluso el de pensamiento. La Cuaresma, la Semana Santa y el Adviento marcaban el ritmo del año más que las estaciones climáticas. La misa de los domingos era obligatoria, y ayunar antes de comulgar era una norma que provocaba desmayos en las iglesias abarrotadas de incienso y gente. La primera comunión se vivía como el evento cumbre de la niñez. Una inversión económica desproporcionada para las familias humildes que se endeudaban para comprar el traje de almirante o de monja en miniatura, el convite, chocolate con churros, o en casas más pudientes, un banquete y la sesión fotográfica de estudio, donde el niño posaba con un misal de nácar y una mirada beatífica artificial. Pero más allá de la fiesta, la religión inculcaba una culpa preventiva. La confesión era un trámite semanal donde el niño debía rebuscar en su conciencia pecados a menudo inventados para satisfacer al cura, viviendo con el terror al infierno y al purgatorio. Descritos con un realismo gráfico en los sermones, la sexualidad era el gran tabú, el silencio absoluto, algo sucio y peligroso que se escondía bajo eufemismos y que generaba una ignorancia supina y angustiosa en la pubertad. Sin embargo, frente a la rigidez del hogar y la escuela, existía un territorio de libertad salvaje, sin supervisión y casi sin ley. La calle, la crianza de los 60 fue, fundamentalmente, una crianza de puertas afuera, en una España donde el tráfico era escaso y la seguridad ciudadana, o el control social, era total. Los niños eran dueños del espacio público. Al salir del colegio, la merienda, un trozo de pan con una onza de chocolate, o pan con aceite y azúcar, o en los casos más modestos, pan frotado con ajo o vino, se engullía corriendo para bajar a la plaza, al descampado o a la esquina. Allí se desplegaba una sociología infantil compleja con sus propias jerarquías y reglas no escritas. Los juegos no requerían baterías ni pantallas, solo imaginación y objetos rudimentarios. Las chapas de las botellas se convertían en ciclistas de la Vuelta a España rellenándolas de cera y pegando la foto del ídolo recortada de una revista, el lamer el cromo para pegarlo en el álbum, el trompo peonza que se lanzaba con violencia para romperla del rival, las canicas de barro o de vidrio, las agüitas, que se apostaban en el suelo de tierra, y para las niñas, el elástico, la comba con sus canciones rítmicas que hablaban de reyes y viudas, o el truque, dibujado con tiza en la acera. La violencia formaba parte del juego. Las pedreas entre pandillas de barrios rivales, las rodillas despellejadas que se curaban con mercromina roja, que escocía como el fuego, y el volver a casa sucio. Con los zapatos gorila pelados por la puntera de tanto chutar piedras, era la norma diaria. La frase "a casa a la hora de cenar" marcaba el único límite temporal, y la madre a menudo tenía que salir al balcón a gritar el nombre del hijo para que subiera, interrumpiendo la partida clave. La salud y la higiene tenían también sus rituales específicos en esa época de transición sanitaria. El baño diario era una excentricidad de películas americanas. En la España real, el baño era semanal, generalmente los sábados por la tarde. Preparando el cuerpo para la misa del domingo, se llenaba una tinaja de zinc en la cocina con agua calentada en fogones. Y en el mismo agua se bañaban los hermanos por orden de edad, del más pequeño al más grande, o viceversa según la casa, frotando con estropajo y jabón hasta dejar la piel roja. La higiene capilar era una batalla constante contra los piojos, que se combatían con vinagre caliente y lendreras metálicas que arrancaban el pelo, o con el infame DDT en polvo si la invasión era severa. La salud se protegía con remedios de sabor atroz, el aceite de hígado de bacalao para abrir el apetito, y prevenir el raquitismo, el ceregumil o las inyecciones de vitaminas que el practicante venía a poner a casa, hirviendo la jeringuilla de cristal y la aguja en un cazo en la propia cocina de la familia, el miedo a la poliomielitis, la parálisis infantil,
era real y palpable, y ver a niños con hierros en las piernas era una estampa habitual que recordaba la fragilidad de la vida antes de la generalización masiva de las vacunas que se impulsó en esa década. El ocio doméstico, cuando el clima o la noche impedían estar en la calle, se centraba en la radio, ese mueble grande de madera con válvulas que tardaban en calentarse y un ojo mágico verde que indicaba la sintonía. La familia entera escuchaba las novelas radiofónicas, el parte de noticias o los concursos, dejando volar la imaginación. La televisión comenzó a entrar en los hogares de forma masiva a mediados y finales de la década, convirtiéndose en el nuevo altar. La programación era limitada, en blanco y negro, y con una censura férrea, los famosos dos rombos que aparecían en la esquina de la pantalla para indicar que el programa no era apto para menores, momento en el que los padres mandaban a los niños a la cama sin discusión. Pero programas como los chiripitifláuticos, o las series de aventuras americanas dobladas al español neutro, abrieron una ventana a un mundo de fantasía que contrastaba con la grisura de la calle. Los juguetes eran escasos y se cuidaban como tesoros. Un fuerte de indios y vaqueros de plástico, un Exin castillos, una muñeca que cerraba los ojos, o un balón de reglamento eran regalos que solo llegaban, si había suerte, el día de Reyes, porque Papá Noel era un intruso desconocido. La noche de Reyes era la noche de la ilusión pura, de dejar los zapatos limpios en el balcón con copas de anís para los camellos, y despertar para encontrar, a veces, solo cosas útiles, ropa, material escolar, y un juguete modesto, lo que educaba en una austeridad agradecida, lejos de la saturación de regalos actual. El verano marcaba una ruptura total con la rutina y una reconexión con las raíces. La España de los 60 era una España de migrantes internos, de familias que habían dejado el campo para ir a las ciudades industriales, Madrid, Barcelona, Bilbao, a trabajar en fábricas. Por tanto, las vacaciones significaban, invariablemente, ir al pueblo. El regreso a la casa de los abuelos, al origen rural. Allí, la libertad del niño se multiplicaba. Correr por las eras, bañarse en el río o en la alberca de riego, donde se aprendía a nadar a la fuerza o no se aprendía, ayudar en la trilla o en la vendimia, y convivir con los animales, era un contraste brutal con el asfalto urbano. En el pueblo, los niños urbanitas se asilvestraban, cazaban lagartijas, montaban en bicicleta por caminos de polvo y vivían una vida comunitaria donde las puertas de las casas nunca se cerraban con llave y cualquier vecina podía darte de merendar o regañarte si hacías algo mal. El viaje al pueblo era una odisea en sí misma, en un Seat 600 o un Renault Dauphine cargado hasta los topes, con la vaca llena de maletas atadas con cuerdas, parando en las cunetas de las carreteras nacionales para que el motor se enfriara y la familia comiera la tortilla de patata fría bajo un pino. A medida que el niño crecía y se acercaba a la adolescencia al final de la década, el destino se bifurcaba radicalmente según el género y la clase social. Para el hijo de obrero, los 14 años marcaban a menudo el fin de la escuela y el inicio del aprendizaje en un taller o el ingreso como botones en una oficina, aportando su sueldo a la economía familiar. El concepto de adolescencia como etapa de ocio y descubrimiento era un lujo burgués. Para la chica, la presión por hacerse una mujer de provecho se intensificaba. La sección femenina le enseñaba a ser patriota y hacendosa, y el noviazgo, cuando llegaba, era un asunto público y vigilado. No existía la intimidad de pareja tal como la entendemos. El pelar la pava en la reja o el paseo por la calle mayor bajo la mirada de las tías y vecinas era el máximo contacto permitido. Ir al cine implicaba sentarse con la carabina, una hermana menor o una tía, para asegurar que no hubiera manos largas en la oscuridad. La represión sexual y emocional creaba una tensión subterránea, un deseo de libertad que empezaba a chocar con la moral de los padres, alimentado por la música IE que llegaba de fuera, los pelos largos en los chicos, que causaban conflictos domésticos épicos, y las minifaldas que tímidamente empezaban a acortarse, desafiando la longitud decente marcada por la iglesia. Esta crianza de los años 60, vista con la perspectiva del tiempo, fue una escuela de supervivencia emocional y de austeridad. Los niños de esa década crecieron con una tolerancia a la frustración infinita, sabiendo que no significaba no, sin explicaciones, aprendieron a valorar las cosas por su escasez, a respetar la jerarquía, aunque fuera por miedo, y a encontrar la felicidad en lo simple, en la camaradería de la calle y en la seguridad de una familia que, aunque autoritaria y a veces fría en sus manifestaciones de afecto, era una roca sólida e indisoluble. Fue la última generación que vivió sin aire acondicionado, sin cinturones de seguridad en los coches y sin derechos del niño, pero que, paradójicamente, recuerda esa época con una nostalgia feroz. Quizás porque la dureza del entorno forjó unos lazos de solidaridad vecinal y familiar que el confort moderno ha ido disolviendo poco a poco. Eran los hijos del hierro y la lana, criados para obedecer, pero destinados, irónicamente, a protagonizar la ruptura democrática y social que llegaría en la década siguiente.